Estás escuchando Conversaciones con Mamá. Sean bienvenidos al segundo episodio de Conversando con Mamá, el podcast donde mi mamá y yo hablamos de cualquier cosa porque es una conversación casual entre una madre y su hijo. Adolescente. Sí. O adolescente. Adolescente. Bueno. La vez pasada conversamos de mi mamá, de nuestras vidas, de por qué ella estudió lo que estudió, nuestros hobbies, como una introducción general a nosotros, porque queríamos que fuera algo más personal. Y mi mamá dejó la propuesta la vez pasada de que conversáramos sobre la disciplina, de que cómo yo soy tan disciplinada. Así que Ma, empieza tú. Yo no soy tan disciplinada. No, pero ¿qué es lo que quieres saber? ¿Qué más a preguntar? ¿Qué quieres que el público aprenda? Bueno, yo pienso que pues si hay algo por lo que yo te admiro profundamente es por tu disciplina, por la gran disciplina que has ido desarrollando, cultivando. Me parece supremamente admirable. Entonces, yo quisiera saber cómo fuiste desarrollando esa disciplina, cómo te fuiste puliendo, cómo fuiste trabajando esa disciplina, y que digamos la gente también, sobre todo los chicos adolescentes, aprendan cómo se trabaja la disciplina, cómo se adquiere la disciplina. Bueno, para ser honesto, no hay una fórmula mágica para la disciplina. La disciplina es algo complicado en el sentido de que hay veces que uno no se siente cómodo haciendo algo, ¿cierto? Sí. En la zona de confort. Entonces mucha gente trata de evadirlo. Sí. Y la disciplina por sí es un arte en el sentido de que uno tiene que intentar hacer las cosas que uno no quiere hacer. Uno cuando es disciplinado tiende a hacer de las cosas que no le gusta hacer o que sabe que debe hacer y las tiene que hacer sí o sí. Por ejemplo, el colegio es algo que no es que me nazca a estudiar todos los días, pero yo sé que es algo que debo hacer, ¿cierto? Uh-huh. Pero como yo estudio en virtual es mucho más complicado, ¿cierto? Entonces, algo muy interesante de la disciplina es que es algo que se entrena, es algo entrenable completamente, sí. Al igual que la forma física, al igual que digamos las habilidades matemáticas de una persona, al igual que una habilidad culinaria. La disciplina es algo que se puede entrenar y cada vez que uno es capaz de sobresalir en esas cosas que uno no quiere hacer, se vuelve más fácil, uno se vuelve más resiliente a ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas. Okay. Eso es algo que se entrena totalmente. Entonces, tu pregunta es ¿cómo yo soy así? Es porque primero, es algo que también ha estado en la casa, ¿cierto? Ustedes han sido muy disciplinados en el sentido de que a los dos les gusta el deporte y los dos son muy estudiosos, o sea, fueron personas que fueron a la universidad, estudiaron, se graduaron, tales. Entonces yo, obviamente, al observar eso, pues yo dije, yo también quiero ser así, más que todo en el ámbito del deporte, que es algo que enseña mucho la disciplina a las personas. Uno tiene que ser muy disciplinado con el deporte, más que todo si uno quiere sobresalir. Yo me fui también en la pandemia, cuando entramos en pandemia, fue de los momentos que yo vi que la disciplina tenía que ser algo consistente, o sea, no es como yo me sienta, sino que sé que lo debo hacer. Por ejemplo, cuando quería estudiar o cuando quería hacer un podcast, pues no es que sí o sí lo tenía que hacer, pero yo me nací a hacerlo, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente hay que tener disciplina para hacerlo, para tener constancia para el deporte, ¿cierto? Okay. Entonces, ahí es donde van haciendo mi disciplina. Pero yo sí veo que tú, para cada cosa, tienes un plan de acción. Entonces, yo hoy justamente pensaba, ¿qué es la disciplina? Hoy justo pensando en este episodio, decía, bueno, ¿pero qué es la disciplina? Y yo decía, en gran medida la disciplina es autodeterminación, porque como dices tú, hay que hacer las cosas muchas veces sin querer. Sí. Básicamente, hay momentos en los que se siente pereza, hay momentos en los que sentimos que los resultados no están llegando. El happy, que es nuestro perro, después se los vamos a presentar. Hay momentos en los que, o sea, hay cosas que están jugando en contra nuestra, pero entonces ahí hay autodeterminación, pero adicionalmente tiene que haber también un plan de acción. Sí. Entonces, por ejemplo, Esteban es como dices tú eres disciplinado en muchas áreas de tu vida, por no decir que en todas, pero hay tres áreas que sobresalen increíblemente y es, primero tu colegio, o sea, cómo estudias para tu colegio y teniendo en cuenta que tú eres estudiante virtual de un colegio virtual, 100% virtual, no vas a un colegio ya físicamente, sí. Entonces eso exige muchísima autodisciplina. Sí.
en el deporte, porque tú eres supremamente disciplinado en el deporte, que eso también, la disciplina tiene luces y sombras, y ahora Sí, vamos total. a hablar de las luces y las sombras Sí, de la total. disciplina. En el gusto que tienes por el aprendizaje en otras áreas de tu vida, en otras cosas, en otras disciplinas del conocimiento. Sí, que no implican directamente el colegio. Exactamente, que no son del colegio. Sí, como esos 3 pilares míos. Sí, tú tienes esos 3 pilares que son muy bonitos, en donde eres supremamente disciplinado. Entonces, yo quiero que tú me cuentes cómo sientes que empezaste a desarrollar esa disciplina en cada una de esas áreas, como esa historia de donde tú la ves, y después yo empiezo como a hablar contigo y a contarte también en donde yo vi que se empezó a desarrollar. Bueno, a ver, primero que todo, yo estoy seguro que fue el deporte, más que el deporte siempre ha sido una gran parte de mi vida, y muchas personas siempre lo dicen, el deporte es un gran mentor, no solo en la disciplina, sino también el autocontrol, porque uno cuando digamos está, como le dicen chistosamente, en la sufridera, uno tiene 2 opciones, o parar o seguir. Sí. ¿Cierto? Entonces, así uno no le guste la situación en la que está, uno tiene siempre esas 2 opciones, siempre. Entonces, uno siempre intenta seguir porque uno sabe que al final va a haber una recompensa, pues no una recompensa física ni material, sino una recompensa mental y física, en el sentido de física pues del cuerpo. Porque cuando fue capaz de pasar ese momento, uno siente esa satisfacción de que yo fui capaz, lo logré. Y corporalmente es que uno va mejorando su estado físico, ¿cierto? Entonces, hace muchos años, yo me acuerdo mucho cuando empecé a salir con mi papá a montar bicicleta. Sí. ¿Cierto? Y cada vez me gustaba más, y cada vez yo decía, yo quiero volverme mejor. Y algo importante, uno para ser disciplinado también tiene que tener objetivos, porque si uno no tiene objetivos se vuelve muy difícil tener disciplina. Porque, por ejemplo, mi objetivo para el próximo año es empezar a competir. Entonces, si uno no tiene un objetivo claro, obviamente, para llegar a ese objetivo hay un camino. Hay un camino que uno tiene que seguir, hay un camino que uno tiene que seguir paso a paso para llegar a ese objetivo. Y cuando uno sigue ese camino, es disciplinado en ese camino. Entonces, uno de los pilares fundamentales de la disciplina es que uno tenga los objetivos claros, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a hacer deporte, yo dije, pues en ese momento yo no quería competir en nada, pero pues así suena muy pendejo y todo, yo quiero que mi estado físico sea mejor, yo me quiero ver bien, yo me quiero sentir bien conmigo mismo, así sea chiquito, pero era la verdad, Sí, ¿cierto? claro. Entonces, ese era mi objetivo en ese momento, entonces también por eso me volví tan disciplinado en el gimnasio, en la bicicleta, corriendo, a veces nadaba, entonces ese era mi objetivo, yo me quería sentir bien. Y una de las cosas también importantes cuando uno es disciplinado es que al final, cuando uno fue capaz de sobresalir, no es que no sobresalir la palabra, fue capaz de ir a través de ese momento, es que es que se me olvidó la palabra. Así, atravesar ese momento de dificultad, atravesar Overcome, es que la palabra es overcome en inglés, o pues no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es que se me olvidó la palabra en español. Bueno, entonces el punto es, cuando uno es capaz de hacer eso, hay una satisfacción increíble, entonces uno se vuelve aún mejor. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, ahora cómo fueron las otras áreas. Cuando entramos en pandemia, yo ya era como, por decir, yo ya era muy disciplinado en hacer deporte, Sí. ¿cierto? Y también cuando entramos a pandemia, un año anterior me empezaron a entrar muchas curiosidades al respecto a la ciencia, en particular a la física. Entonces yo una vez tuvimos una conversación en clase con un profesor de que era la cosa más pequeña, ¿cierto? Y yo en ese momento pues yo creía que me la sabía y yo dije, pues el átomo, ¿cierto? Entonces uno de mis amigos dijo, no Esteban, eso no es verdad, es el quark. Entonces yo quedé como, eso es mentira, ¿cierto? Entonces yo llegué a la casa y me puse a investigar y yo, pues efectivamente es el quark, pero yo no tenía ni idea. O sea, si en ese momento tú me dices la palabra quark, no tenía ningún significado, pero ahora sé qué es, pues digo, pues sí, tienes razón, es el quark, es la cosa más pequeña. Pues pequeña. Entonces ahí entró mi curiosidad como a preguntarme cosas, a intentar entender cómo funcionan algunos mecanismos del universo, por ejemplo, cómo se forman las estrellas, cómo mueren, cómo se forman los planetas. Ahí fue como yo empecé a tener esa autocuriosidad de entender más a fondo el mundo que nos rodea, más allá de lo que el colegio nos enseñaba. Entonces ahí fue cuando se empezó a montar ese otro pilar
primero del colegio, porque me ayudaba mucho a entender las cosas del colegio, porque es que todas las áreas del conocimiento de alguna manera u otra están interconectadas. Siempre, todo está interconectado de una manera u otra. Entonces, esa manera de interactuar no con los profesores, sino con el internet, en el sentido de investigar las cosas que me gustaban, me estaba empezando a ayudar con el colegio. Entonces, cuando empezaba a ver cosas en el colegio que ya había visto fuera, decía, es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces las entendía aún mejor. Por ejemplo, si el profesor me lo explicaba aún más detalle o de otra manera que decía que así era más fácil de entender, entonces la entendía aún mejor, así era más fácil, porque uno entiende mucho más fácil algo que está alineado con lo que uno ya conoce, lo que uno piensa. Sí. Entonces, por eso también me ayudó también a sacar esos otros dos pilares, que era la del colegio y la del autoaprendizaje, que se sobresalió mucho. Correcto, sí. Pues yo me acuerdo cuando tú empezaste, antes de la disciplina o la persona disciplinada, ¿nace o se hace? Yo digo que se hace, o sea, 100% es que, no. Es que la pregunta fue adrede, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que tú chiquito eras? No, es que yo... Era un loco, No, yo no me quedaba quieto, o sea, o sea, por eso digo, puede que haya gente que por naturaleza en su temperamento sea más fácil moldear y crear la disciplina. Yo diría no más fácil se nace, sino que es el entorno en el que la persona nace. Pero a veces también hay temperamentos que permiten lograr y labrar mucho más fácil la disciplina. Y obviamente hormonalmente habrán, o sea, variaciones genéticamente, por ejemplo, neurotransmisores en el cerebro, predisposiciones neuronales, caminos, o sea, patológicamente que ya esté predispuesto a ser un poco más disciplinado, pero yo diría que el 98%, o sea, estoy diciendo una cifra inventada, pero el 98% de la disciplina de las personas es completamente se hace. O sea, no sé si lo dije bien, pero se hace. La disciplina se hace. Hay personas que toda la vida fueron indisciplinadas, toda la vida. Llegaron a los 70 años y yo quiero hacer algo por mi vida, y se vuelven súper disciplinados. Empiezan a ir al gimnasio otra vez, se vuelven en forma o hacen triatlones. ¿Cómo se llama ese señor que hace triatlones a los 90 y pico de años? Ese señor no hizo toda la vida ejercicio. No, empezó a hacer ejercicio después de que se quedó viudo. Exacto. Después de los 60 años empezó a hacer deporte. Y algo que lo que has de decir, que mucha gente se vuelve disciplinado por algún factor emocional, o sea, por algo que les afectó emocionalmente. Obviamente a mí no me ha pasado afortunadamente eso, pero mucha gente le pasa eso, es que se vuelve disciplinado, es por un factor emocional, que es algo que digo que no debería ser así, y lo es la razón. La disciplina no debe estar ligada a las emociones de uno, sino que debe estar completamente desligado de las emociones, porque uno algún día se va a sentir mal, otro bien, otro normal. Entonces, si su disciplina va a estar ligada a las emociones, va a ser una montaña rusa total. Entonces no va a tener constancia de las cosas que quiere y no va a alcanzar los objetivos. Por ejemplo, si uno tiene un objetivo en particular, entonces por eso uno debería desatar totalmente la disciplina, o sea, esos caminos que uno debe seguir para llegar a su objetivo de las emociones de uno. No estoy diciendo que uno tiene que ser una persona desemocional, porque nunca es emocional, uno es un humano, uno siente emociones, pero que tus emociones no te impidan hacer lo que realmente quieres hacer. Sí, aprender a gestionar las emociones. Total, tener inteligencia emocional. Exactamente, aprender a gestionar las emociones de modo que los altos y los bajos pues no afecten lo que tú quieres lograr. Claro, obviamente no haber días que sí o sí te va a tocar sentarte y pensar, reflexionar, porque me estoy sintiendo así, qué pasó, si hubo una pelea con alguien que tú quieres y se murió alguien. Obviamente esos días son fatales y afectan profundamente las emociones de las personas, y es completamente entendible, pero uno siempre tiene que aprender a lidiar con esas emociones, no es callarse, porque es que conozco mucha gente que no sabe hablarse a sí mismo, y es que no sé cómo se llama la palabra cuando uno se habla a sí mismo. El diálogo interno, el diálogo interior. Hay personas que tienen un diálogo interno tan malo, o sea, en el sentido que son muy negativos con sí mismos, o sea, se dice, ¿por qué no hiciste eso? Tal, entonces se gritan a sí mismos internamente, y es una manera terrible de hacer las cosas, o sea, como tratando de empujarse para que hagan esa cosa que no quieren hacer, y es súper dañino. Primero, les afecta emocionalmente. Se vuelven unas personas agresivas, porque si tú eres agresivo contigo mismo, ¿cómo no vas a ser agresivo con las demás personas? ¿Cierto? Totalmente. La primera persona con la que tú tienes que sanar es contigo mismo, ¿cierto? Obviamente van a haber sus días, como todo, que uno va a necesitar alguna ayudita interna para poder empujarse a hacer las cosas, pero que el 90% del tiempo sea una charla, ¿cómo lo dijiste? Diálogo interno positivo, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, esta mañana la verdad no tenía muchas ganas de hacer el yoga, que estoy en el reto de los 30 días, ¿cierto? Entonces me dije, Esteban,
pues realmente tú no tienes que hacerlo, pero quieres hacerlo porque sabes que te va a ayudar primero a mejorar tu flexibilidad, a mejorar tu resistencia en la bicicleta, porque te va a ayudar a que tengas menos lesiones, te va a ayudar a tu postura, te va a ayudar a tu movilidad, porque la bicicleta es un deporte muy repetitivo. Sí, ¿cierto? correcto, Entonces, donde solo hay un movimiento en un solo sentido. Tú decides acá, si no lo quieres hacer, está bien, o sea, es un reto, no pasa nada, nadie te va a criticar, pero si lo haces es perfecto, antes mejor, y sabes que al final vas a quedar satisfecho de que lo hiciste. Y obviamente tomé la decisión de hacerlo. Porque lo estás haciendo por ti mismo, no esperando una recompensa desde el exterior. Exacto. O sea, que digan o no digan, que te alaben o no te alaben. O sea, para ti tus recompensas vienen es desde el interior. Exacto. Desde tu autosatisfacción. Autosatisfacción. Tú no estás esperando aprobación de los demás. No. En cada uno de esos, digamos, objetivos que tienes en la vida. Esos objetivos no tienen una recompensa desde el exterior. Esas son recompensas que tú quieres lograr por sentirte que estás logrando, que estás mejorando, que estás logrando algo. Pero es que hablando de eso, de que tú decías que hay un tema de neurotransmisores, ¿tú te acuerdas que cuando estabas chiquito fuimos a todas las terapias de déficit de atención? Hasta que llegamos con Paula. Exactamente. Pero mira, si a eso vamos desde el punto de vista de neurotransmisores, Bueno, tú no tendrías, y desde el punto de vista neurológico, tú no tendrías posibilidad de ser disciplinado. Exacto, y ahí viene la neuroplasticidad de las personas. Así uno tenga 60, 70, 5 años, las personas son totalmente, tienen una neuroplasticidad increíble, y eso es algo muy fascinante del cerebro humano, que uno puede fortalecer o, como dice el dicho, o úsalo o piérdelo, ¿cierto? Caminos neuronales. Entonces, por ejemplo, cuando uno en el colegio hacía, no sé, álgebra, hacía muchas cosas, y uno cuando ya es de grande, pues ya dependiendo de la carrera que hizo, pues esas otras cosas que hacía las va perdiendo, porque va fortaleciendo y va debilitando otros caminos neuronales, ¿cierto? Entonces, es así, lo mismo con la disciplina, uno va fortaleciendo esos caminos neuronales que llevan a la disciplina. Y de hecho, en esos días me estaba escuchando un podcast de el profesor Andrew Huberman, del podcast de Huberman Lab, y él decía que, pues, se me olvidó la parte del cerebro, el cerebro hay una parte localizada del cerebro que ayuda mucho con la disciplina, o sea, que siempre se dispara cuando uno está haciendo algo que no le gusta, cuando uno está haciendo algo que sabe que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, lo que él decía es que eso casi nunca pasa, que es de una área localizada en el cerebro. Casi siempre cuando uno está haciendo alguna tarea o alguna gestión, o algún, no sé, actividad, casi siempre hay diferentes áreas del cerebro que se activan. Sí. Pero en esta situación, cuando uno requiere de la disciplina, esa área del cerebro siempre se ilumina. O sea, se ilumina pues en los escáneres que ellos hacen, eso es a lo que me refiero. O sea, siempre se usa esa área del cerebro para hacer eso que se requiere con disciplina. Exactamente. Locus algo, se me olvidó el nombre. ¿Te acuerdas que yo te dije? Sí, tú me contaste cuando estabas escuchando. Que era como por acá, por acá. Bueno, pero eso sí no me acuerdo. Pero entonces mira, eso quiere decir que la disciplina además se entrena desde el punto de vista neurológico. Claro, total. Y es que lo que él decía es que no tiene que ser solo una cosa, es que si tú haces algo que realmente no te gusta, después para aplicarlo en otras cosas que no te gusta hacer, se vuelve aún más fácil. Por eso el deporte por eso mucha gente dice que el deporte les ha ayudado a sobresalir en otras áreas de su vida, porque empiezan a hacer cosas más de lo que realmente deben, pero lo hacen. Claro, pero es que además de esto, es porque el deporte como tal, o sea, cuando tú haces deporte, tú empiezas a segregar ciertos neurotransmisores que te permiten hacer también desarrollo de tus áreas del sistema nervioso que tienen que ver con la disciplina. Es decir, solo el deporte te permite desarrollar esa área de tu cerebro que necesitas para que se fortalezca para que puedas desarrollar la disciplina. Entonces, una buena manera de empezar a ser disciplinado es empezar a hacer deporte. La ley de los 20 minutos, o sea, 20 minutos al menos 4 días a la semana. Y hasta no tienen que ser 20 minutos, porque es que hay muchas personas que son extremadamente sedentarias y hasta 20 minutos puede ser demasiado. Puede que algunas personas digan 20 minutos apenas, eso tan poquito, pero es que la realidad es que vivimos en un mundo demasiado sedentario
y se podía aplicar hasta la ley de los 5 minutos al comienzo. ¿Sí? Sí, O de o la sea, de los 7. Por sí. ejemplo, las aplicaciones de ejercicio de 7 minutos. No tiene que ser una aplicación, pues es que el problema con la disciplina es ese, es que no puede ser algo externo, no puedes depender de un externo para volverte disciplinado, tiene que ser algo completamente interno y tienes que ser consciente, 100% consciente, porque cuando te vuelves consciente de esas acciones es cuando se vuelven un hábito, porque si tú no eres consciente de esas acciones, si tú no reconoces que las tienes que hacer o si tú no reconoces que no las estás haciendo, no se van a volver un hábito, no se van a stick to it, no te vas a pegar a ellas realmente. Entonces, por eso las dietas nunca duran, por eso los planes de ejercicio nunca duran, por eso todo el mundo dice el próximo año empiezo, el próximo lunes empiezo, y nunca empiezan es por eso, porque no son conscientes, y cuando empiezan no son conscientes de que realmente tienen que hacerlo y no lo hacen por sí mismos, o dependen de un externo para hacerlo. Correcto, O sea, no hay una motivación interna. Exacto, tiene que haber una motivación interna, tiene que haber una excusa entre comillas interna que venga de sí mismo para hacer esa cosa, tienes que tener un objetivo para llegar a esa cosa que quieres lograr, ese físico que quieres lograr, esa competencia a la que quieres llegar, esa maratón que quieres hacer o bajar esa marca de esa maratón o subir tu FTP o cualquier cosa en la vida. Es encontrar el para qué estoy haciendo esto. Exacto. Y siempre, ¿sabes una cosa que a mí me sirve mucho? Es el para qué, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Y vuelvo y me pregunto, ¿para o qué? ¿Por qué? O ¿para qué? Más bien, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? O sea, a mí me funciona el para qué. A mí me funciona más el por qué. Porque para qué suena más para alguien, el por qué es más interno, ¿cierto? Porque el para qué estoy haciendo esto, no sé, para que me vean, para que digan que estoy yendo al gimnasio. ¿Por qué? No, es por qué, porque yo me quiero sentir bien, porque yo quiero sentirme saludable, porque es que hay algo que es muy cierto, la versión más feliz de ti es la versión que es saludable, porque sí, totalmente. Es que uno cuando es saludable realmente no necesita nada más en la vida. Claro. Saludable en todos los pilares, social, mental, físico, espiritual. Y cuando me refiero a espiritual no es que uno tiene que ser religioso. Uno no tiene que ser religioso para tener un balance espiritual. Por ejemplo, en el servicio social no sé cómo referirlo, porque es que en estos días vi un post de un youtuber que me gusta mucho que se llama Ali Abdal, que es de los expertos en productividad más famosos del mundo, si no el más famoso del mundo, tiene como 10 millones de seguidores en total. Él hizo como un polígono sí, de los pilares que uno debe tener bien. Entonces, físico, personal, familiar, amor, amigos, físico, dinero. Entonces, y se rateaba, o sea, tenía una nota, o sea, que él mismo se hacía de 1 a 10. Se llama la rueda de la vida, digamos, en psicología. Entonces yo me hice eso a mí y en espiritual yo me puse 0, porque yo soy ateo, porque pues yo no creo en algo por encima de mí, ¿cierto? En el sentido, no es que no me quiero ir a ese punto, sino que es que yo no entendía esa parte de espiritual, ¿cierto? Entonces yo primero le pregunté a Google, y después le pregunté a Bard, y después le pregunté a ChatGPT, pero es que el punto es que espiritual no tiene que ser algo religioso, tiene que ser algo personal. Entonces puede ser desde el punto de servicio social, desde el punto de crecimiento personal, puede ser desde la comunidad, ayudarle a otras personas, ayudarse a uno mismo. Totalmente, o sea, llevar una vida espiritual no tiene nada que ver con llevar una vida religiosa. Exactamente, religiosa. Porque, ¿te acuerdas? Sí. Que como nosotros no somos mucho de formación religiosa, pues te hemos dejado al libre albedrío, sí, la escogencia del tema religioso. ¿Te acuerdas una vez en una Semana Santa? Que tú le preguntaste a la abuelita que si el niño Dios era un murciélago. Era un papino. ¿Es en serio? ¿Es en serio que yo pregunté eso? Sí. ¿Qué dijo la abuela? ¿Qué pasó? Resulta que estábamos en una misa. Sí. Iba a empezar la Semana Santa. Ah, sí. Iba a empezar la Semana Santa. Y entonces el sacerdote empezó a hablar de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, y Jesús dio su sangre por nosotros. Y bueno, pues todo lo que se habla en la iglesia. En la iglesia cuando estamos hablando de
nos estamos acercando a la Semana Santa y del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces tú, muy asustado, escuchando tanto hablar de la sangre de Cristo, miraste a mi mamá y le dijiste: abuelita, y es que el niño Dios era un vampiro. Ay, No. yo creo que ya te quería matar. Claro, me miró y me dijo: claro, como no le enseñan nada al niño. Primero estaba muy chiquito. Pues obvio. Pero eso es de las cosas bonitas de la inocencia, de la infancia, definitivamente. Sí. Bueno, paramos un momentico que teníamos mucha sed y nos servimos el agüita. No. Mami, ¿tú qué haces para ser disciplinada o qué consideras que deberías hacer para mejorar tu disciplina? Ay, papá. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Ay, porque, bueno, yo en esa parte sí sufro a veces. ¿Por qué? Me cuestan ciertas cosas, como, mejor dicho, soy como optimista con el tiempo. Tú esta mañana me lo decías: mamá, es que tú dices que vas a demorarte media hora haciendo algo y te demoras 2, entonces tienes que presupuestarte para hacer 2. Y que yo dije: va la madre, entonces me voy a quedar 5 horas en la cocina. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en la disciplina, y es el manejo del tiempo. Sí, cuesta mucho. De hecho, he venido como trabajando mucho eso, trabajándolo en términos de empezar, por ejemplo, a escribir mis rutinas, o sea, qué he hecho, cómo va cada día, qué hago cada día, y ver en dónde están, por ejemplo, mis fugas de tiempo, mis fugas de atención, mis fugas de productividad, para empezar a ajustar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Empezar a ser más realista con el tiempo, porque como dices tú, a veces... Estamos en la vida, esos caóticos, o sea, puede pasar cualquier cosa, o sea, claro, siempre pasa algo. Es que es el problema con el tiempo, es que uno siempre se presupuesta para hacer algo en X tiempo, y siempre pasa algo que te toca correrlo, o te terminas demorando mucho más, o te demoras demorando mucho menos, o cierta cosa que estabas planeando hacer ese día no la puedes hacer porque, no sé, aparecieron inconvenientes, cosas que no tenían planeación. El trancón. Lo típico, que uno está planeado que va a llegar a la casa a las 6 de la tarde y termina llegando a las 8 de la noche por el trancón. Por ejemplo, exacto. Pero aún así, por ejemplo, tú sí tienes la ventaja de que tú aún así cumples con gran parte de los objetivos. Por ejemplo, una cosa que he aprendido a hacer en estos últimos meses es no plantearme muchas cosas para lograr en un solo día. No, eso es lo peor. Es lo peor, porque uno se llena toda una lista, un bullet de todas las cosas que uno quiere hacer, y casi siempre uno solo cumple 3. Exactamente, entonces eso es lo que he aprendido a hacer. 3 cosas. Entonces lo que yo sí hago, por ejemplo, es todas las noches procuro hacer una descarga mental. O sea, ¿qué es todo lo que tengo pendiente? Hago una lista que es interminable, que de hecho mi amiga Ana Cadavid hace poquito me dijo que había pasado la noche casi en vela de pensar en la lista de los pendientes. ¿Y qué va a hacer esta mujer con esta lista de pendientes? Entonces, de tu lista de pendientes. Sí, de mi lista de pendientes. Pero a mí esa lista de pendientes, al contrario, me da paz mental, porque es tener claro todo lo que tengo por ahí volando. Claro. Y lo que es plasmarlo, no dejarlo pensar. Porque es que el cerebro hay una frase muy bonita que es: el cerebro es para tener ideas, no para tener información. O sea, obviamente sí sirve para las dos, pero es que ese tipo de cosas, de esos tipos de pendientes, sí hay que plasmarlos, porque son ideas flotando. Entonces, si tú las das flotando, obviamente se te pierden, y tú quedas con ¿qué era esta cosa que tenía que hacer? Entonces se te vuelve un estrés, se te vuelve algo crónico. Entonces, lo mejor es descargarlo. Así uno nunca lo haga, es mejor descargarlo. Una idea que uno tenga de cualquier cosa, o de un reel, o de un podcast, o algo que uno tenía que hacer a un amigo, una carta, un regalo, cualquier cosa, uno tiene que anotarlo. Porque uno siempre se le olvida. Entonces, mira, por ejemplo, es para tener ideas. Yo, una cosa que aprendí a hacer y que me encantó, leí el libro del Bullet Journal, el método del Bullet Journal, y entonces lo que yo hago es esto: mira, empezar a hacer una lista de tareas grandes, y todas, absolutamente todas, de llevar frutas para Esteban y para mí. Estamos hablando de mañana, por ejemplo, huevitos de codorniz para complementar ensalada, y empiezo a anotar una cantidad de cosas, ir a la peluquería, ir a la panadería a comprar el pan, y además también anoto lo importante. Y entonces cada día me siento y digo: ¿cuáles son las 3 cosas con las que yo tengo que cumplir hoy? Sí o sí, ¿cuáles son las 3 cosas con las que tengo que cumplir hoy? Entonces ya escribo la fecha: diciembre 23, 2022.
grabar podcast con Esteban. Esa era una de las tareas sí o sí que había que, con las que había que cumplir hoy, uno de los objetivos con los que había que cumplir hoy. ¿Y si se puede saber cuáles son las otras tres? Y el resto de cosas, entonces, una de las tareas de hoy era, por ejemplo, salir a caminar con Happy, leer 30 minutos. Ya de hecho cumplí con las 3. Ya salí con Happy a caminar, ya leí 30 minutos y estamos grabando el podcast. Ah, sí, pero se puede caer, toca volverlo a hacer. Ah, bueno, pero por lo menos si pasan ese tipo de cosas, pues esto habrá que aplazarlo para otro momento. Claro. Por ejemplo, La vida. Esa es la vida y hay cosas que uno no puede definitivamente controlar. Pero la verdad es que... Es que me dio estrés psicológico. Ahí se está grabando. Perdón, pero es que no, eso no lo voy a cortar, pero es que me dio estrés, es que eso siempre me pasa, que siempre hago algo y quedo con ese como sí, si está grabando no. Con esa voz mental, sí lo hiciste, seguro que sí lo hiciste, sí. Entonces tengo que ir a chequear, a darme paz mental de que sí lo hice. Siempre me pasa, por ejemplo, no sé, con un correo que tengo que mandar, o con un mensaje que tengo que mandar, o contestarle a alguna persona que le tengo que contestar. Por ejemplo, en estos días con un amigo, yo le mandé un mensaje, él me contestó, yo le volví a contestar, y después, como al ratico yo le contesté. Y yo me meto al chat y dice, ay, no le había contestado. Entonces no le había contestado el último mensaje que le había mandado porque estamos en una conversación importante. Entonces siempre me pasa que se me olvidan las cosas y quedo con ese pensamiento de, ¿será que sí lo hice? Entonces tengo que revisar sí o sí porque si no, no me da paz mental. Bueno, pero eso está bien porque igual lo que haces es cerciorarte de que está en el check, que sí lo hiciste. Y por ejemplo, eso es lo que también he aprendido a hacer. Check. Hago un journal de agradecimiento. Y sabes que eso me ha funcionado lo más de bien. Y es dar las gracias cada día por lo bueno, por lo bonito, hasta por las cosas difíciles. Hay días que me desbordo, yo soy mamá gallina, regañona, gritona, ¿cierto? Ahí es donde me ven. ¡Ay, mamá! Pero es que la mamá dice una cosa una vez. No. La mamá dice una cosa 2 veces. Ella siente. La mamá dice una cosa 3 veces. Pero es que a la 4ª ya se le acabó la paciencia. No, pero es que mami me da mucha pena cuando repites las cosas que ya me dijiste 30 veces. Ah, pero lo que pasa es que yo repito. Es que pues un disco rayado. Ah, pero es que así somos todas las mamás. No, eso está bien. Te aseguro que así somos casi todas las mamás. No. No, ay, lo voy a mandar a mí. Hagamos un programa de esos de cambiemos de mamá. Yo lo mando por una casa con una mamá todavía más cantalentosa que yo. La tiro por la ventana. Y yo sí quiero ver eso. No, no me la aguanto. Madre. A los 3 días llega, quiero a mi mamá. Pero dígame si esto es el vivo ejemplo de que yo repito. Usted es más impaciente que yo. No. Sí. Yo sé. No, yo soy muy impaciente. Bueno. Yo tengo muy poca paciencia y yo sé que es algo que tengo que trabajar. Y pues volviendo a lo de las disciplinas, uno tiene que reconocerlo. O sea, por ejemplo, las luces y las sombras de la disciplina. No, espere, no se me salte, no se vaya hasta para allá. Por ejemplo, tú ahorita te reconocías que te costaban algunas cosas. Eso es el primer paso, reconocer las cosas que a uno le cuesta, no reconocer las falencias que uno tiene. Por ejemplo, yo reconozco que a veces tengo muy poquita paciencia, a veces no. O sea, a veces sí tengo paciencia, a veces no. Entonces yo sé que cuando estoy perdiendo la paciencia, entonces respiro, digo, Esteban, respira, tranquilízate, no puedes hacer nada en ese momento, o sea, no gastes tu energía en algo que no puedes controlar, ¿cierto? Porque es también algo muy importante aprender a aceptar las cosas, que a muchas personas les cuesta aceptar las cosas, las situaciones. Y de hecho algo que me parece muy interesante es que las personas creen que las situaciones las afectan a ellas emocionalmente, y no, es uno cómo decide reaccionar a esa situación. Y a mucha gente le da piedra que uno diga eso, pero en la realidad uno decide cómo reaccionar a las situaciones. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que igual hace parte de la experiencia humana. No, claro, es total, o sea, pasar a través de esas emociones pero entre uno más rápido acepte la situación, lo que pasó, más fácil será. Claro, totalmente. Aceptar en el sentido, digamos, o sea, que mal decirlo así, pero la verdad, digamos, si se murió un ser querido, ¿qué más podía hacer? O sea, llorar no lo va a traer de vuelta, aceptarlo. Pero hay que también hacer el duelo, hay que vivir el duelo, bueno. Pero eso es parte, como digo yo, de la experiencia humana. Y hay momentos en los que quisiéramos usar mejor todos estos recursos emocionales en los que hemos trabajado tanto, en los que queremos mejorar.
Pero a veces se nos va la flauta, ¿sí o no? Sí, eso es total. Totalmente. Ven, tu día ideal, o sea, tus días, o sea, tú cómo programas tus días, pero tú escribes tus días. De hecho, yo veo que tú escribes tu semana primero. No. Tú planeas primero tu semana. Yo siempre lo planeo día a día. Okay. Porque es que depende de lo que haya cumplido en el día y depende de lo que el otro día quiera hacer. Por ejemplo, a veces sí lo hago semanalmente, pero casi siempre lo termino cambiando demasiado, porque es que lo que uno haga en el día va a determinar mucho lo que uno haga el otro día. Siempre, casi siempre, eso siempre me pasa. Por ejemplo, si en el día hice 3 tareas, pues obviamente al otro día voy a querer hacer las 2 tareas, pero ya ver una de las tareas del otro día que ya cumplí. Correcto. Entonces me va a tocar cambiarlo. O sea, al revés, hice una tarea menos el otro día, pues me va a tocar correr las tareas. Por eso, pero entonces lo que tú sí haces es, cada día escribes cómo va a ser tu día. Sí, casi siempre. El 90% del tiempo lo hago. Hay veces que si no lo hago, yo lo hago como ya se me vuelve tan intuitivo organizar mi idea, pues ya a veces no lo hago, pero casi siempre lo que hago es, no lo escribo, a mí no me gusta escribir casi, lo que hago es lo organizo en Google Calendar. Me gusta hacerlo en Google Calendar, le pongo el nombre y siempre le pongo emojis, porque uno cuando le pone emojis lo asocia a la cosa que uno tiene que hacer. Sí. ¿Cierto? Así es como organizo mi idea. Sí, pero por ejemplo, Esteban, ¿no has lavado los platos? No son las 7:30 y yo lavo los platos a las 7:30. Bueno, eso... Hablemos de las luces y de las sombras. No, eso no es verdad. Yo me he vuelto mucho más flexible con mis horarios, porque antes era demasiado rígido con mis horarios. Uy, sí, eras terriblemente rígido. Entonces, por ejemplo, la disciplina tiene una luz que es esta, te permite tener estructura. De hecho, hay gente que podría pensar que cuando uno es disciplinado y tiene tanta estructura podría ser monótono, pero yo pienso que no, porque esa monotonía de alguna manera te da seguridad. Y los seres humanos también buscamos seguridad y nos gusta sentirnos seguros. A mí me gusta tener en medio de todo, yo no parezco tan organizada y en medio de todo sí, porque yo tengo claro, por ejemplo, que las mañanas están dedicadas a hacer deporte, a los temas, digamos, de la casa, dejar el almuerzo listo, dejar organizadas algunas cosas de la casa, y que en la tarde es mi tiempo de trabajar, y que más o menos después de las 7:30 vuelvo a tener como otro espacio personal. Que eso, por ejemplo, me estaba costando mucho y poco a poco también lo he ido trabajando para irlo ajustando e irlo logrando. ¿Tú qué piensas de eso? De que a veces la gente piensa que la disciplina se puede volver monotonía, pero que esa monotonía de alguna manera también te da seguridad y te hace sentir mucho más tranquilo. A ver, sí y no, porque es que mucha gente dice que la monotonía quita la creatividad, y de hecho en esos días yo me vi un experimento, pues no un experimento científico, sino una persona que hizo el experimento, y él hizo una semana sin estructura y otra semana con estructura. Sí. Y la conclusión del experimento es que una semana con estructura le permite tener más creatividad, aunque no parezca. Ajá. Porque uno cuando tiene la estructura sabe lo que uno tiene que ir haciendo, ¿cierto? Entonces hay espacios donde le permite tener esa creatividad, y cuando uno no tiene estructura, el cerebro se aburre, o sea, no funciona y uno no termina haciendo nada. La realidad es esa, uno cuando no tiene estructura, uno cuando no tiene claro qué hacer en el día, uno no termina haciendo nada, y eso ya me ha pasado varias veces, porque lo he intentado hacer las cosas sin estructura, y ya me ha pasado varias veces, no me cuadran las cosas, no las termino haciendo. Entonces yo siempre les recomiendo a las personas que tengan una estructura, o que por lo menos tengan claro sus bloques de día. Como tú lo acabas de decir, por la mañana para mí también es deporte, para mí el mediodía es estudiar, y por la noche 2 días a la semana casi siempre tengo otra vez deporte y estudio otra vez. Sí. O si no vuelvo a estudiar, o hago edición, o a veces juego, o descanso. Entonces obviamente uno tiene mucha flexibilidad dependiendo de lo que uno quiera hacer, porque es que no me gusta la palabra tengo que hacer esto, me toca. Es una palabra muy fuerte y le vuelve muy negativo las cosas que uno va a hacer, porque si uno dice quiero, es mucho más positivo. Totalmente. Entonces, por ejemplo, con lo que volvíamos esta mañana, quiero hacer yoga, no tengo que hacer yoga, ¿cierto? O, por ejemplo, puedo entrenar, quiero entrenar, no tengo que entrenar.
porque realmente yo no tengo que entrenar, porque yo no estoy en un equipo, yo no tengo que dar contabilidad a nadie. Yo lo hago por dos razones, porque quiero ser saludable y porque puedo. Porque tengo vitalidad, porque puedo salir a montar bicicleta, porque puedo correr, porque puedo nadar, porque puedo hacer todas esas cosas. Y la verdad que no quiero perder eso. Por ahora es una competencia interna. Pero precisamente, o sea, deja de carraspearte, vale. Perdón, me está picando la garganta. Voy a tomar agua. Dale, toma, porque siempre le digo lo mismo. Esteban, deja de carraspearte la garganta, toma agua. Por fin hoy hizo lo que había que hacer. Lo hago porque es verdad que tengo sed. Claro que sí, totalmente. No. Qué falta de educación, ¿no? ¿Le parece que lo hubiera criado quién sabe dónde? En esta casa. Pero aquí no somos así. Muchas weas. Eso tiene que poner en bloopers. ¿Cómo es que se llama eso? Bloopers. Ay, ay, nosotros nos reímos mucho, ¿cierto? Sí, demasiado. Y, ay, no, qué risa. Reírse es muy importante. Es súper importante, la verdad es que nosotros nos reímos mucho. Tenemos ratos serios, tenemos ratos bravitos, tenemos ratos que la mamá está como una gallina. Pero hay momentos en los que nos reímos y lloramos de la risa los tres. Pues que además mira que eso es bien bonito porque nosotros que pasamos los tres ¿todo el casi tiempo? que las 24 horas del día juntos. Pero también tenemos esos espacios. Claro, tenemos espacios, pero yo creo que la risa es un gran, es definitivamente un ingrediente muy chévere y muy bonito en la relación que nosotros tenemos. No tenemos una relación perfecta, obviamente, y nunca. y tenemos bemoles, pero finalmente logramos que con la risa se catalicen muchas cosas y además de eso tenemos un campo de comunicación abierto eso muy es bonito. muy importante. Y circulando en la disciplina es que el entorno en el que uno está es algo muy importante. Fundamental. Es que, o sea, a la gente que le cuesta se debería rodearse de personas que sean disciplinadas o alguien que quiera transformar su vida de esa manera. Por ejemplo, dos personas que quieran volverse, no sé, que quieran perder peso o que quieran crear un emprendimiento. Rodearse de esas personas es algo súper importante que la verdad a uno le ayuda demasiado para seguir alineado con sus objetivos o aprender cosas nuevas. Porque bueno, claro que sí, si alguien que quiere perder qué peso, con usted no puede andar, mi amor. ¿Por qué? Ah, sí. No, es que el problema es que yo como demasiado, pero es porque por el deporte. Entonces, si alguien quiere perder peso conmigo, pues le toca hacer el deporte que yo hago. Entonces, pues, o sea, no, ese no es el caso. El punto es que de verdad que hay personas muy tesas en este mundo que uno puede aprender demasiado, que uno, o sea, el simple hecho de rodearse con las personas es un gran paso para la cosa que es número uno. Siempre, número uno, es cambiarse uno como se ve. Cambiarse uno como se ve. Sí. Sí, porque es que hay mucha gente que dice, yo soy tonto, yo soy gordo, yo no soy saludable, yo como mal. Uno cuando empieza, así uno no lo haga y cambie ese pensamiento, va a llevar a que uno sea esa cosa. Sí, por eso yo te regañaba cuando de pronto tenías ese diálogo, cuando estabas más niño, que empezabas a decirte cosas muy negativas. Yo te decía, no digas eso no se dice. Sí, y es que es la realidad, el diálogo interno con uno o la manera como uno se ve es el primer paso para tener ese mejoramiento en la disciplina, en lo que sea en la vida. Siempre. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy interesante, creo que eso fue en Estados Unidos, de las pruebas SAT, creo que se llaman así, las pruebas SAT, que hubo un año que hubieron varias pruebas, hubo un año que trucaron varias pruebas, ¿cierto? Y se les dieron a personas diferentes. Y había un estudiante que toda la vida fue un estudiante terrible, porque todo el mundo decía que era un pendejo, que era un idiota, que no entendía nada. Y cuando llegó de sus pruebas SAT, sacó casi que un resultado perfecto. Entonces, cuando vio eso, él dijo, bueno, pues yo soy inteligente. Y cuando entró a la universidad, se volvió la persona más inteligente, se volvió súper disciplinado, se volvió top, o sea, se volvió una persona muy reconocida y una persona muy intelectual. Muchos años después de haber hecho esas pruebas SAT, cuando ya había graduado del colegio, ya era una persona exitosa, recibió un correo de que su prueba realmente la había perdido y que ese año habían trucado sin querer muchas pruebas. Entonces, ahí sé cómo afecta la manera en cómo uno se ve.
¿cierto? Y eso pasa mucho, no solo en el colegio, sino también cuando uno quiere cambiar su estilo de vida en salud o en lo que uno come. Si uno dice, no, es que yo solo como comida chatarra porque sí. Mira, yo eso lo trabajo mucho conmigo misma, yo empecé a trabajarlo mucho conmigo misma porque pues las mujeres sufrimos mucho con el tema de nuestra corporalidad, sí, por los estereotipos a los que nos vemos sometidas. Dismorfia corporal se llama. Dismorfia, pero la dismorfia es cuando uno no se ve como realmente es. El tema es más de la aceptación, de querer llegar a un estándar o un modelo estereotipado en donde todas queremos ser la del cuerpo perfecto que nos muestran hoy los medios de comunicación y las redes sociales. Lo trabajo mucho, lo trabajo todavía mucho conmigo misma y lo trabajo mucho con mis clientas en trabajar aquello que nosotros denominamos identidad. Cuando tú te empiezas a identificar de una manera, pues tú empiezas a hacer lo que hacen las personas que corresponden a esa identidad. Entonces, por ejemplo, la identidad del disciplinado. ¿Qué hace una persona disciplinada? Entonces, yo soy disciplinado. Cuando yo digo yo soy disciplinado, pues yo empiezo a trabajar en ser una persona disciplinada. Yo soy deportista, pues yo empiezo a hacer todo lo que hace esa persona. Entonces, de igual manera con mis clientas, trabajar mucho ese diálogo de identidad, de es que yo soy gorda, es que yo no soy capaz de llevar una vida saludable, es que yo no soy capaz de comer. Yo no soy capaz, es lo peor. Claro, ya esa es la identidad del incapaz. Sí, es lo peor. Es la identidad del decir yo no incapaz. soy capaz es la primera puerta de que uno tiene que abrir. Uno Claro. tiene que quitar esa puerta, derrumbarla. Y crear la identidad del competente. Yo soy capaz. Eso se llama la identidad de la competencia. Así uno no lo puedo. logra, así uno no lo logra, si uno caiga, tiene que volver a aparecer, yo soy capaz, no rendirse. Yo puedo, aunque nos cuesten tantas cosas, aunque tengamos momentos en los que desfallecemos, como decíamos, eso es parte finalmente de la experiencia humana, que yo me identifico con ser una persona capaz, ser una persona disciplinada, ser una persona fuerte, y hay días que no me siento así. Por lo menos el 80% del tiempo tengo que sentirme y empezar a trabajar y a vivir en esa identidad. Sí, ¿Qué es lo que, por ejemplo, todos empezamos a trabajar en cada momento de nuestra vida en una determinada identidad? Entonces, ¿yo qué quiero ser? Por ejemplo, cuando dije, voy a volver a empezar a correr, yo soy corredora, yo empecé a identificarme nuevamente con el de corredora. Lenta, pero corro. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace una persona que corre? Pues se levanta a entrenar por lo menos 3-4 días a la semana. No, es que el simple hecho de que uno corra, eventualmente ya lo vuelve un corredor. Así es que es la realidad. Uno no tiene que tener no hay un mínimo estándar para hacer algo. Totalmente, o sea, uno a los 51 corriendo 10 kilómetros ya, ¿no? El año entrante vamos a correr 21. ¿Sí? Sí, claro. ¿Ya se inscribieron? No, todavía no, pero ya casi. Bueno. Las sombras de la disciplina. Bueno, sí tiene ciertas desventajas, sí. Como todo en la vida, una moneda siempre tiene dos caras, así a uno no le guste. Puede que una cara sea más pesada que la otra, pero siempre va a tener dos caras. Y una de las sombras de la disciplina es que a veces uno se puede volver demasiado ciclorrígido en las cosas que uno quiere hacer. Sí. O se puede volver demasiado... inflexible. No, uno puede volverse demasiado competente consigo mismo con las cosas que uno quiere cumplir en un día. Sí. Entonces, por ejemplo, eso me pasó mucho, que yo quería cumplir, o sea, y todavía me pasa que quiero hacer demasiadas cosas en un día y las pongo en el calendario y no se puede hacer porque es que la vida sigue y pasan cosas en el día que uno no puede controlar, porque si hay cosas que uno no puede controlar, el tráfico uno no lo puede controlar, o la familia uno no la puede controlar, o cualquier cosa que pase uno no las puede controlar, así que uno tiene que volverse flexible y saber manejar esas situaciones y cómo acomodarse a lo que le queda del día o lo que uno quiere hacer. Por eso es tan importante tener prioridades, y yo siempre digo que cuando uno tiene una prioridad es lo primero que uno debería hacer en el día, porque casi siempre en las primeras horas del día no pasa nada que lo afecte directamente a uno, sí. Casi siempre, porque hay situaciones de situaciones, ¿cierto? Correcto. Entonces, por ejemplo, si su objetivo es volverse más saludable o empezar a hacer ejercicio, siempre les recomiendo que lo hagan por la mañana, porque casi la mayoría de las personas, porque hay muchas personas
todos somos diferentes, que su mayor punto de resiliencia es por la mañana. O mucha gente lo que le pasa, a pesar de que no sea por la mañana, digamos, lo tiran muy por la noche y pasa algo, que les tiran más trabajo, o que les tiran una tarea, o que les llega un amigo y ya no lo pueden hacer por la noche. Mira, lo que pasa es que yo lo entendí de la siguiente manera, y es que es más para nosotros, en el mundo en el que vivimos, tenemos más control de nuestro tiempo en las mañanas. Así es, claro. Entonces, cada persona, dependiendo de lo que haga, del horario que tenga, pues tiene más control de su vida entre las 5 y las 7 de la mañana, por ejemplo. Sí. Entonces es la hora que para ellos es más fácil, para cualquier persona sería más fácil poder programar su tiempo para hacer su deporte, su tiempo para su lectura, su tiempo para estudiar algo distinto. Por eso ha tenido tanto éxito el libro de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana. Sí, pero algo que yo quiero dejar, un poste clavado en el piso que llegue hasta el centro de la tierra, pilas pues, es dormir bien. Porque, sí. Porque es que el problema con la disciplina, y lo he visto mucho en redes sociales hoy en día, son muchos jóvenes pequeños, de entre 12 a 16 años, quieren crecer personalmente, y eso lo admiro demasiado, y eso les digo genial, lo digo genial, porque yo no se los digo, que lo quieren hacer, pero no están priorizando su salud, porque están durmiendo mal, porque siempre lo dicen, this late night, que es que llegaron a las 4 de la mañana trabajando, y al otro día a las 6 de la mañana tienen que volver al colegio. Están normalizando otra vez no dormir bien, y es algo que no está bien, porque otra cosa que uno tiene que ser disciplinado es con su higiene de sueño, que es uno de los pilares más fundamentales de la salud, ¿cierto? Y es algo muy bacano, porque cuando uno duerme bien es más fácil ser disciplinado, porque uno tiene más resiliencia, porque uno cuando tiene falta de sueño es más fácil incumplirse, es más fácil comer de más, es más fácil no hacer ese ejercicio, es más fácil quedarse scrolleando en el celular, es más fácil no hacer esa tarea que uno está haciendo, o que exige concentración o algún tipo de estímulo mental. Claro, es que la privación de sueño empieza a generar la producción de ciertos neurotransmisores que no son buenos para la salud, y por el contrario se puede generar resistencia, o no se producen ciertos neurotransmisores que son exacto, pues que eso es lo mínimo. Y lo otro es desde el punto hormonal, pues que no, es que eso es lo mismo. El sueño, si yo dijera que hay 3 pilares de la salud, serían los siguientes: deporte, alimentación y sueño. Punto. Ya. Si solo me dijeran que solo se puedo poner 3 pilares, serían esos. Y cuando digo sueño, es que uno duerme y descanse. Descansado de verdad bien, porque es que el problema no es 8 horas, es que 8 horas es solo un número, es realmente si uno durmió bien, si uno descansó, si uno se reseteó. Aunque también hay un número mínimo, ¿no? De horas. No, pues que realmente no son las horas, sino los ciclos del sueño. Y también, pero es que realmente hay personas que genéticamente están predispuestos a que podrían dormir 6. Sí, que pueden dormir menos y no les afecta. Son muy pocas las personas que realmente pueden dormir así de poco. Y hay personas que necesitan más. Y el otro problema es que hay personas que duermen de más, y eso también es súper contraproducente para la salud. Pero lo que se está viendo más hoy en día es las personas o los jóvenes que están durmiendo menos porque quieren ser disciplinados. Eso se lo admiro mucho, y la verdad eso fue un error que yo cometí demasiado los últimos 2 años, el último año, que es que yo pues obviamente tú sabes, pero lo quiero compartir al público. Antes, cuando estaba en el colegio presencial, me levantaba a las 3 de la mañana a montar bicicleta. En la bicicleta spinning obviamente no sabía montar por temas de seguridad y porque no podía, y me levantaba a las 3 de la mañana a hacer deporte, ¿cierto? A montar bicicleta 1 hora y media, 2 horas. Me iba al colegio, llegaba a las 4 de la tarde, después a las 4 y media me iba al gimnasio. Estaba llegando a la casa entre 6 y 6 y media, 7. A las 7 de la noche ya tenía que estar dormido para dormir 8 horas, ¿cierto? Entonces, si apenas a las 6 y media, 6 de la tarde estaba llegando a la casa, llegaba muerto de sueño, de hambre, a comer. La verdad, no me gustaba quedar lleno pues para dormirme. Entonces me estaba durmiendo entre tipo 9 de la noche, 10 de la noche. A veces llegaba con tareas porque, no sé, que el colegio no alcanzaba, los profesores les daba la serena gana de dejarnos tareas. Entonces tenía que para el otro día tener una tarea. Entonces a veces llegaba a las 12 de la noche sin poderme dormir, y el otro día a madrugar, porque es que la verdad ese también es otro de los problemas de cuando uno es demasiado disciplinado, de tanta psicorrigidez, que uno sí o sí hace las cosas.
Ese es el problema. Claro. Y las primeras cosas que uno termina sacrificando casi siempre es el sueño. Es de las cosas que uno nunca debe sacrificar. Totalmente, completamente. Definitivamente el sueño no debería ser negociable. No debe ser nunca negociable. Eso, Eso sí se lo admiramos a tu papá, ¿sí o sí, no? Tu papá sí o sí está acostado a las 10 de la noche. No, puede que haya un evento social, pero al otro día se levanta tarde. Pero el 99% de las veces tu papá se acuesta a las 10 de la noche con serie buena, con película buena, con lo que sea, 10 de la noche ya me acosté. Sí, y es algo que yo tengo que admitir que tengo, ese es mi punto débil en mi disciplina, que es que a veces me pasa que me extiendo mucho el tiempo de, no sé, o de ocio, o de lectura, o de edición, entonces termino a veces a las 11 de la noche de editar o hacer lo que sea que estaba haciendo a las 10 de la noche y yo me levanto a las 5:45. O sea, puede que digas, pues estoy durmiendo 7 horas, 6 horas y media. Pero el problema es que yo duermo muy mal. Primero eso. Y segundo, la actividad física que yo hago. O sea, mi cuerpo requiere más descanso de que una persona normal que tenga una actividad física mucho menor. O sea, yo a la semana, en esta semana soy semana de descarga, entonces voy a entrenar 12 horas. 13 horas contando con mañana, pero en una semana normal de carga estoy entrenando entre 16 hasta 20 horas a la semana. Entonces necesito mucho más sueño. Pero totalmente de acuerdo. Yo como siempre... Por eso es que la mamá a veces te regaña. Esteban, apaga. Esteban, acuéstate. Esteban, ¿por qué no te has acostado? Sí, ahí es donde hay... Hasta ahí la disciplina puede ir mal porque yo siempre digo, yo quiero terminar esto, yo no quiero ir hasta mañana sin terminar esto. Pero yo sé que tengo que poner primero mi sueño. O sea, es algo que sé que tengo que trabajar y es algo que reconozco. Miren, el primer paso es reconocerlo. Exactamente. Esa es, digamos, que una de las sombras de la disciplina que simple y sencillamente es de manejo. Sí. De trabajo. Y también algunas cosas que uno siempre termina afectando mucho la disciplina es la sociabilidad de las personas. Y lo tengo que admitir mucho, que a veces uno dice, no puedo ver porque tengo entreno, no me puedo ver porque tengo que terminar X, Y, Z, cosa que no quiero, entonces no lo quiero aplazar. Es algo que es bacano y malo de la disciplina, que termina también afectando mucho la sociabilidad de las personas. Pero si uno es muy disciplinado también lo puede estructurar. Claro, y es lo que lo que últimamente estoy haciendo, lo estoy estructurando, que procuro que un día a la semana me vea con mis amigos. O sea, así no me vea con mis amigos, agendarlo ese día y tenerlo presente que lo voy a hacer. Sí, una llamada, una conversación. Exacto. Una salida a cine, una salida a comer, una actividad de, por ejemplo, como lo que has venido haciendo de trabajo social con niños en otras comunidades. Exacto. A la que vas además con otros niños de tu edad, de tu entorno, de tus amigos. Exacto. ¿Cuál es uno de los grandes ladrones de la disciplina para los adolescentes hoy? Las redes sociales, totalmente. O sea, indiscutiblemente los ladrones, y es no solo para los jóvenes, sino para también todos. Para los adultos, son las redes sociales. Y no estoy diciendo que las dejen completamente, sino regularlas. Sino regularlas y regularlas demasiado, porque es que el problema es que hoy en día hay gente que las está usando demasiado y no solo les roba su tiempo, sino que también les roba su salud, porque eso también afecta neurológicamente, físicamente, emocionalmente, hormonalmente. A ver un mundo que no es real. ¿Tú qué haces para evitar que las redes sociales se roben tu atención y se roben tu disciplina? A veces me pasa, la verdad no lo voy a negar, así tengo muchos mecanismos de fricción, a veces me pasa que los termino evadiendo y a veces termino 10 minutos, o sea, aunque suene poquito, 10 minuticos en redes sociales, y eso termina siendo un disruptor muy grande, así no parezca mucho, porque es que así sean 10 minutos, es un momento que uno está scrolleando y el tiempo de atención es muy corto y termina afectando la tarea que uno va a hacer posteriormente. Entonces lo que yo hago es que le tengo primero un temporizador a las aplicaciones de redes sociales, le tengo solo 1 hora máximo al día. A veces me toca extenderlo más que todo para publicar o para subir Sí, el contenido. Y le tengo un temporizador de 1 minuto cada vez que estoy en la aplicación. Entonces lo que hace es que después de que pase 1 minuto estando dentro de la aplicación me saca. Entonces eso me corta el ciclo de estar scrolleando y me hace acordar en primer lugar porque me metí a la aplicación, porque es lo que mucha gente le pasa, que realmente entró inicialmente a esa aplicación, que siempre eso es a TikTok o a Instagram, a contestarle a alguien o a buscar algo específico. Y termina uno. Exacto, uno termina scrolleando. Entonces lo que yo hago es eso.
cortar ese ciclo, cortar ese circuito de estar scrolleando para poder reiniciarme y decir, yo me metí, fue a escribirle a X persona, o a llamar a X persona, o quería mirar esto, o iba a publicar esto, porque me pasa, iba a publicar algo y termino scrolleando, y ese no es el objetivo. Entonces el objetivo es ir reduciendo mucho las redes sociales, y de hecho la he bajado mucho, el uso de redes sociales, porque tengo que reconocer que en pandemia a veces me pasaba que podía pasar hasta 3 horas en redes sociales. O sea, a todos nos pasa y todos tuvimos que aprender y reeducarnos, que a todos nos pasa. Y de hecho yo pienso que uno de los eventos en la vida que más nos generó adicción a redes sociales fue la pandemia, y nos está tocando reeducarnos para empezar nuevamente a disciplinarnos con el uso adecuado de las redes sociales. Sí. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que lo compartan. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico o a nuestra cuenta de Instagram o Facebook o TikTok. Estamos en todas las redes sociales, también estamos en Twitter, en Threads, se llama Threads, ¿cierto? No sé por qué no la uso, no quiero una red social más en mi vida. Bueno, se llama Threads, estamos en todas las redes sociales, y espero que les guste. Así que, como digo, en tu ciencia y mi ciencia, escucha, disfruta y comparte. ¡Nos vemos! ¡Me dejo aquí! ¡No le dan un abrazo! Muchas gracias por escuchar una conversación con mi mamá. Deja un like, un comentario y síguenos en todas nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo episodio.